Bien, hablamos ahora de la fisiopatología general de las cardiopatías congénitas. Vamos a poner varias de ellas como ejemplos y ya siguiendo este ejemplo se podrá razonar de forma bastante fácil, bastante intuitiva, el resto de las alteraciones que suceden en las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, empezamos con la más frecuente en el adulto, que es la comunicación interauricular. La comunicación interauricular, como su propio nombre dice, consiste en un cortocircuito que va desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Decimos que va desde una a otra, aunque realmente es una comunicación entre ambas, porque la sangre siempre va a ir desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Por lo tanto, el cortocircuito irá habitualmente de izquierda a derecha. En las cardiopatías congénitas, en general, por ejemplo, cuando hay cortocircuito, nos tenemos que plantear qué cámara cardíaca o qué cámaras cardíacas son las que reciben la sobrecarga y si esta sobrecarga será de presión o será una sobrecarga de volumen. En este caso, como es normal, al haber una comunicación izquierda-derecha entre las aurículas, será la aurícula derecha y, fundamentalmente, el ventrículo derecho quienes reciban esa sobrecarga de volumen, en este caso, o sea, un aumento de la precarga. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo derecho recibirá el volumen con el que se ha llenado la aurícula derecha, que será el suyo normal más el que cortocircuita desde el corazón izquierdo, desde la aurícula izquierda. Esto conllevará a que, por supuesto, en estos cuadros haya un aumento de flujo pulmonar, un aumento de la salida de sangre hacia arterias pulmonares, aumento del flujo pulmonar con hipertensión pulmonar, que eso condicionará una serie de lesiones que se pueden producir. Hay una sobrecarga del ventrículo derecho, por lo tanto, que a la larga también puede condicionar insuficiencia cardíaca derecha. Otro de los aspectos que tenemos que plantearnos si hacemos un registro de la saturación de oxígeno en las diferentes cavidades es dónde puede haber un salto oximétrico y, por supuesto, la saturación del oxígeno debería ser igual en las venas cavas y en las cavidades cardíacas derechas, porque ahí no hay ninguna estructura que permita variar normalmente esa saturación del oxígeno. Cuando hay un salto oximétrico entre la saturación del oxígeno en las venas cavas y la que hay en las cavidades cardíacas derechas, por supuesto eso significará que hay algún tipo de cortocircuito. ¿Qué más alteraciones son importantes en cuanto a lo que sucede en la comunicación interauricular? Como en cualquier trastorno en donde hay un aumento del flujo pulmonar, al final eso puede condicionar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y el aumento de las resistencias vasculares pulmonares puede ser lo suficiente como para invertir el cortocircuito, en cuyo caso de inversión del cortocircuito ya sería derecha, izquierda, y estaremos hablando de lo que se llama un síndrome de Eisenmenger, en donde por lo tanto el paciente tendría cianosis. En estos casos ya el cuadro es mucho menos intervenible, ya no es operable y ya la solución va a ser mucho más complicada. Otras alteraciones, otros fenómenos en los que debemos fijarnos, por ejemplo, uno que nos sirve para la exploración de las personas con comunicación interauricular, y es que hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, pero ese desdoblamiento no varía con los movimientos respiratorios porque tenemos una situación en donde el hiperaflujo que se produce a través del cortocircuito hace que el llenado auricular derecho sea grande tanto en inspiración como en expiración, y que por lo tanto el llenado ventricular derecho no varíe significativamente en uno y otro movimiento respiratorio. Por lo tanto, el ventrículo derecho retrasa su cierre con respecto al ventrículo izquierdo, pero ese desdoblamiento del segundo ruido cardíaco no varía con los movimientos respiratorios. Si vemos la comunicación interventricular, la patogenia sería bastante parecida, solo poniendo que el cortocircuito sería abajo. En este caso, el cortocircuito izquierda-derecha a nivel ventricular. Hay varios tipos y en alguno de ellos concretamente es más probable que pueda haber una infección, una endocarditis, cuando ni en la comunicación interauricular ni en otros cortocircuitos grandes se suele producir este riesgo de infección. Sin embargo, en las comunicaciones interventriculares pequeñas, tipo Roger, menor de 1 centímetro, sí es más probable que se pueda producir. Este cortocircuito será izquierda-derecha, igual que hemos dicho con la comunicación interauricular, en tanto no haya un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, en cuyo caso sucedería lo contrario, como he dicho, sucedería el síndrome de Eisenmenger, la inversión del cortocircuito y la cianosis,
que sería la marca, digamos, de esa inversión del cortocircuito. Hay un aumento del flujo pulmonar, igualmente, porque estamos llenando el ventrículo derecho desde dos sitios, desde la aurícula derecha y desde el ventrículo izquierdo. Y luego, ¿dónde estaría el salto osimétrico? En este caso, pues estaría evidentemente entre la aurícula derecha, que tendría sangre con poca saturación arterial de hemoglobina, y el ventrículo derecho, que ya tendría sangre algo más saturada porque ha recibido a cortocircuito una parte de la sangre del ventrículo izquierdo. Igualmente hay un retraso del vaciado del ventrículo derecho y hay un S2 desdoblado. Lo que sucede es que en este caso ese desdoblamiento no es fijo, porque sí hay variación del llenado auricular derecho en una y otra fase del ciclo respiratorio, en inspiración y en expiración, y el resto de las alteraciones, digamos, son bastante parecidas a las que hemos dicho en cualquier cuadro con cortocircuito. A la larga el corazón derecho puede terminar fracasando, pero es que el corazón izquierdo también podría fracasar, porque también está recibiendo una parte importante de ese cortocircuito que se está produciendo. Pues como evidentemente vemos, si hay un aumento del flujo pulmonar, eso conllevaría que hay un aumento del retorno venoso también por las venas pulmonares, y ese aumento del retorno venoso por las venas pulmonares incidiría sobre aurícula izquierda y sobre ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo se llenaría mucho. Una parte de ese llenado lo mandaría, digamos, hacia la aorta, y otra parte lo mandaría hacia la zona del cortocircuito. Otra patología, otro tipo de cortocircuito que se puede producir es el ductus persistente. En el ductus persistente ya estamos hablando de que el cortocircuito se establece entre la aorta, entre el callado de la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar. Como normal, también está en este sentido, porque la sangre va desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Este cortocircuito, por lo tanto, ¿qué condiciona? Condiciona que hay un aumento del flujo pulmonar, igual que hemos dicho en las otras dos patologías, y ese aumento del flujo pulmonar incide directamente en el retorno venoso pulmonar. El retorno por las venas pulmonares es, por supuesto, mucho más abundante, y las cavidades cardíacas derechas son las que, izquierdas, perdón, son las que sufren ese aumento del volumen. Por lo tanto, hay una sobrecarga de volumen que incide de forma fundamental sobre la aurícula y sobre el ventrículo izquierdo, que son los que a la larga pueden terminar sufriendo una hipertrofia excéntrica y pueden terminar provocándose un fallo cardíaco también. En la persistencia del ductus también tenemos que saber que se puede producir un síndrome de Eisenmenger, en cuyo caso el cortocircuito se invertiría. Y en ese caso, lo que podría suceder al invertirse el cortocircuito es que este cortocircuito provocaría que sangre menos saturada con oxígeno pudiera pasar, pero fundamentalmente después de la salida de los troncos supraórticos. Por lo tanto, se puede dar la situación de que en ocasión de un Eisenmenger los pacientes con un ductus persistente tuvieran una cianosis diferencial en los miembros inferiores, ya que en la parte superior, los miembros superiores, la cabeza, la sangre que está llegando está suficientemente saturada, pero sin embargo, al producirse la incidencia del cortocircuito por debajo de la salida de los troncos supraórticos, la cianosis se puede producir de manera predominante en extremidades inferiores. Ya sabemos que el ductus arterioso se cierra cuando el niño nace, y si no se cierra, lo que se puede hacer es, por ejemplo, pues una carga de prostaglandinas para intentar el cierre, de indometacina para conseguir cerrarlo, ya que son las prostaglandinas las que lo mantienen abierto. En la tetralogía de Fallot, la patogenia consiste en una comunicación interventricular, pero con la característica de que asociada a ella hay una estenosis de la válvula pulmonar. Al haber una estenosis de la válvula pulmonar, esto provoca un aumento de presión, como es normal en cavidades cardíacas derechas, y eso puede provocar que el cortocircuito sea predominantemente, aunque suele ser bidireccional, pueda ser predominantemente de derecha a izquierda. Por lo tanto, ¿qué situación tenemos? Tenemos una situación de una comunicación interventricular con dificultad para que la sangre pase hacia los vasos pulmonares, por lo tanto, poco flujo pulmonar, hay poco flujo pulmonar, y eso condiciona, ese aumento de la presión, ese aumento de la poscarga del ventrículo derecho condiciona que el cortocircuito vaya de derecha a izquierda, por lo tanto que sea una cardiopatía con cianosis.
La estenosis pulmonar, de hecho, es la que condiciona la gravedad del cortocircuito. El niño tiene cianosis y hay una cosa también bastante curiosa. ¿Qué hacen los niños que tienen cianosis, que tienen estas crisis en la tetralogía de Fallot, que son crisis hipóxicas? Pues lo que hacen es que al ponerse de cuclillas aumentan las resistencias periféricas y por lo tanto hacen que las resistencias generales del circuito periférico, lo que supone la poscarga del corazón izquierdo, aumente, y al aumentar la poscarga del corazón izquierdo, lo que puede suceder es que este aumento de la poscarga del corazón izquierdo se esté oponiendo al cortocircuito derecha-izquierda, por lo tanto favorece el flujo hacia los vasos pulmonares, y eso puede hacer que los niños solucionen, digamos, esta crisis hipóxica.